Según un estudio realizado en Estados Unidos, el ayuno intermitente podría retrasar el envejecimiento. Los autores de este trabajo, que se ha realizado con animales, querían averiguar si comer durante 8 horas y ayunar 16 cada día podía alargar la esperanza de vida de los sujetos, un efecto positivo que sí se da con la pérdida de peso, a pesar de que es tendencia desde hace al menos 4 años y que investigadores de todo el mundo continúan estudiando sus posibles beneficios. Todavía no está claro si realmente el ayuno intermitente es bueno para nuestra salud. Mientras algunos expertos lo consideran la panacea, otros tienen una opinión más contenida. Hoy, en Plaza al Día, ayuno intermitente, ¿una moda saludable? Saludamos a Ana García Pocero. Ella es nutricionista clínica integrativa y miembro de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Señora García, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantada de saludarte. Vamos a hablar del ayuno intermitente y la primera pregunta, aunque parezca simple, hay quizás desconocimiento al respecto. ¿Qué es exactamente el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es un proceso terapéutico basado en periodos de ingesta alimentaria y otros con privación de ella. Esto puede realizarse durante un número de horas determinado o en ayunos más prolongados de días o semanas. La base terapéutica del ayuno es, al eliminar los alimentos durante este periodo de tiempo, el cuerpo consume la glucosa y glucógeno y de esta manera recurrir a las reservas de energía almacenadas en el tejido adiposo. Antes de comenzar cualquier tipo de ayuno intermitente, lo más recomendable sería hablar con un profesional de la salud o con un dietista. Cada vez esto es menos habitual, es decir, la gente lo hace de manera voluntaria sin preguntar a un profesional. Sí, así ocurre. Lo que estamos observando en consulta es que, al ser una herramienta fácil, pues se hace con mucha normalidad. En ocasiones el ayuno puede llegar a provocar bajadas en los niveles de glucemia sanguínea, puesto que no se ha preparado el cuerpo adecuadamente y causar hipoglucemias reactivas. Esto es, cansancio o síntomas orgánicos como pueden ser escalofríos, decaimiento. Por eso debe de ser supervisado para evitar posibles complicaciones. ¿Cuáles serían, señora García, los principales beneficios que puede aportar a una persona que quiera realizar ayuno intermitente? Afortunadamente, la literatura científica ha ahondado mucho en estos beneficios para la salud y practicado con regularidad y coherencia se ha documentado beneficios tales como reducir los niveles de inflamación en el cuerpo, prevenir y frenar la diabetes mellitus, mitigar el deterioro cognitivo, reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas, tales como problemas cardiovasculares. También ayuda en el control y la pérdida de peso, por supuesto que sí. Mejora la regulación de la tensión arterial, favorece el crecimiento de bacterias intestinales protectoras en el cuerpo de la persona que lo practica y así como ayuda a reforzar los tratamientos en pacientes oncológicos. Además, los especialistas, algunos sostienen que el ayuno puede estimular la formación de nuevas neuronas, así como mejorar la comunicación entre estas y favorecer, por ejemplo, la protección del cerebro, que incluso puede ayudar a disminuir casos de depresión. ¿Cómo funcionan estos casos? El mecanismo que acontece en procesos neurológicos, lo que se ha visto es que inicialmente, debido a esa privación de la ingesta, tras la depleción de la glucosa sanguínea,
se lleva al cuerpo a utilizar otras sustancias bioquímicas como fuente de energía, que son los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son un favorable combustible para toda la neurogénesis del sistema nervioso central. Además, en este caso, se puede realizar de múltiples formas el ayuno intermitente y, como digo, se ha hecho muy popular. Cualquiera puede buscarlo a través de Internet e informarse, pero sobre todo hay que ir, como decimos, a un profesional. Pero, ¿cuál de todas hay que elegir? Va a depender de las necesidades de cada persona. ¿Cuáles serían las principales o las más populares formas de hacer ayuno intermitente? Pues tal como comentas, el ayuno intermitente debe de ser un proceso al que se llega de forma progresiva, es decir, que inicialmente lo que yo recomiendo a mis pacientes es primero mejorar su estilo de alimentación, incluyendo alimentos frescos, esto es muy importante, ricos en compuestos antioxidantes, de manera que vamos a tener un estatus orgánico menos inflamado y partiendo de esa base, pues ir reduciendo comidas que inflamen más el organismo, como los alimentos de origen animal, como las carnes o los lácteos animales que inflaman el organismo. De forma progresiva induciríamos o llevaríamos al paciente a estos periodos de restricción. La restricción horaria más frecuente suele ser el de 16 horas de no ingesta alimentaria o 14 horas de no ingesta alimentaria, de manera que tendríamos periodos en los que se come con normalidad y periodos de reposo digestivo. Hay otras modalidades como son, por ejemplo, una dieta normal de 5 días a la semana, que sería el modelo de 5-2, y se ayunan o se consumen durante 2 días en semana una ingesta calórica muy baja, en torno a las 500 kilocalorías día. Este no sería un ayuno per se, puesto que se ingiere alimento. Hay el último de los modelos que se utilizan, o quizás de los penúltimos, mejor dicho, sería el ayuno a días alternos, es decir, que un día se come con normalidad y al día siguiente se realiza la privación durante 24 horas. Y luego ya en centros especializados o en retiros se pueden hacer durante varios días seguidos. Y durante ese tiempo que no se ingiere nada, ¿se puede beber algún líquido o no se puede tomar nada? Durante los periodos de ayuno conviene tener el cuerpo muy bien hidratado y tomar infusiones calientes o templadas o caldos calientes o templados, puesto que durante el ayuno no hay ingesta alimentaria, es fácil que se reduzca la temperatura corporal. Entonces, tomando estas infusiones o estos caldos, vamos a mantener el cuerpo mucho más agradablemente templado. Y una de las dudas que casi todo el mundo que realiza ayuno surge es cuánto tiempo se puede realizar. La duración total puede variar también en función de las necesidades y la salud de cada persona. Lo normal es realizarlo durante unos meses o incluso años. Evidentemente el objetivo terapéutico es el que va a condicionar el modelo a seguir. Inicialmente, después de hacer toda esta progresión que acabamos de comentar, tener el ayuno como parte de nuestros autocuidados prolongado en el tiempo, teniendo las mediciones de salud que hacemos la mayoría de todos nosotros, chequeos con analíticas,
nos pueden dar una información para hacer este pronóstico, ¿no? De, bueno, puedo prolongar el ayuno como parte de mi estilo de vida, sí, tengo déficit en algún nutriente, pues todo esto puede condicionar la respuesta, pero inicialmente, si una persona es sana, no tiene ninguna patología médica que le impida realizarlo, o si no tiene ningún déficit nutricional, o si no tiene una depleción en sus niveles de proteínas séricas, puede realizar el ayuno como estilo de vida, sí. Durante toda su vida, podríamos decir. Sí, por los chequeos médicos, sí. ¿Y a qué edad es recomendable empezar con el ayuno intermitente? Porque, como decíamos, Internet está ahí, mucha gente joven lo consulta. ¿Hay una edad que, por ejemplo, no se podría hacer? Es decir, a partir de los 18, 16, antes, ¿no? ¿O cómo funciona? Sí, tal como apuntas, durante el periodo de crecimiento de cualquier persona, pues el cuerpo va a solicitar una alta densidad de nutrientes, que no alta densidad calórica. Pero esa alta densidad de nutrientes, puesto que estamos construyendo tejidos, pues desde tejido óseo o tejido muscular, pues va a necesitar las moléculas sillares, y esas moléculas sillares pues es la alimentación. Así es. Durante el periodo de crecimiento de la persona no se recomienda, pues se estima que dejamos de crecer pues en la población masculina pues entre los 18-20 y las mujeres pues entre los 16-18. Y en cualquier caso, y para acabar, señora García, hay que destacar que lo que es innegociable es conseguir una relación sana con la alimentación, es decir, escuchar lo que necesita nuestro cuerpo y disfrutar de las comidas saludables. Como decíamos al principio, consultar siempre con un experto, no hacer barbaridades y no fiarse del doctor Google. Sí, es una apreciación muy valiosa para todos aquellos que nos están escuchando. La relación con la comida se soporta durante varios, o sea, se basa en varios pilares. Uno de ellos, que bajo mi trabajo diario, es nuestra experiencia en los primeros estadios de nuestra vida, de los 0 a los 7 años. Es uno de los periodos más importantes en la vida de una persona, entonces si hay alguna emoción atrapada o si hemos tenido algún problema en ese periodo de tiempo, puede condicionar nuestra relación con la comida. Y luego, por otro lado, evidentemente, pues si hemos pasado alguna situación traumática a nivel personal, pues que nos haya podido llevar a periodos de descontrol alimenticio. Y por último, puesto que la bioquímica es la gran herramienta con la cual, pues en mi caso, yo desarrollo todos los planes de salud del paciente, bueno, pues una persona puede tener ansiedad por la comida o una mala relación con la comida si tiene, por ejemplo, candidiasis, que es la gran enemiga de la regulación de la ingesta, que esto nos puede causar ansiedad por ciertos alimentos, y lo que debemos de hacer es descartar que no haya candidiasis. La candidiasis no es un problema de la población femenina, también hay cándida en la población masculina. Ana García Pocero, nutricionista clínica e integrativa y miembro de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Gracias por acompañarnos. Un placer. Nutrimedia es un proyecto del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra que analiza investigaciones sobre los efectos del ayuno intermitente y sus posibles beneficios en el peso corporal, el estado de ánimo o el desarrollo de diabetes o enfermedades coronarias. Para hablar de si estos efectos beneficiosos existen realmente o no, saludamos a Darío López. Él es colaborador de este proyecto Nutrimedia. Señor López, muy buenas. Muy buenas.
Según el estudio, las pruebas científicas sobre las bondades del ayuno intermitente son escasas y de baja calidad. ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Qué significa? Esto quiere decir que no hay evidencias de de los efectos o de los efectos beneficiosos del ayuno sobre la salud. O que, dicho de otra forma, faltan pruebas actuales sobre los efectos beneficiosos del ayuno y por lo tanto no se puede probar que este tipo de patrón alimentario sea beneficioso para la salud. De momento, la conclusión es que no hay evidencias científicas sólidas ni a favor ni en contra, ¿vale? Por otra parte, también se puede añadir que no se tiene confianza en los resultados de las revisiones de los estudios que hemos revisado, por limitaciones metodológicas de los estudios, principalmente su diseño. Algunos estudios incluían pocos pacientes o incluso los resultados podían variar mucho entre ellos o ser incluso contradictorios. Su estudio ha evaluado una serie de desenlaces, por ejemplo, lo que usted nos comentaba sobre los efectos del ayuno intermitente en la salud cardiovascular, en comparación, eso sí, hay que también dejarlo claro, a una dieta habitual. Aquí el veredicto es que se podría reducir el peso a corto plazo con el ayuno intermitente, pero esta reducción no es clínicamente importante. Eso es lo que dice una de las conclusiones de este estudio. Sí, lo que hemos visto es que las revisiones muestran que el ayuno podría ser eficaz para adelgazar, en comparación, por ejemplo, conseguir una alimentación, una dieta habitual, y quizás también podría ser tan eficaz como una restricción energética continua. Pero ¿qué pasa? Que los resultados que se han observado no son clínicamente muy significativos. Se observó una diferencia de aproximadamente una reducción de 3 kilos. El seguimiento fue solo a corto plazo. La calidad de evidencia, como hemos dicho antes, fue baja o muy baja, lo que significa que existe mucha incertidumbre todavía y que se necesitarían estudios más, investigación adicional para comprender, por ejemplo, en qué grupo de pacientes se podrían beneficiar del ayuno intermitente. Por ejemplo, si pacientes con diabetes, pacientes con trastornos alimentarios. En concreto, también en la evaluación que se hizo el año pasado, el 2022, no se encontraron datos tampoco sobre efectos clínicos relevantes, como es la mortalidad cardiovascular, ni el riesgo de ictus, ni de infarto, ni de insuficiencia cardíaca. A eso nos referimos con que los resultados no han sido clínicamente importantes. Podríamos concluir, por tanto, y siempre según este estudio, que la ciencia no avala las supuestas bondades del ayuno para la salud y la reducción de peso. Esa sería un poco la conclusión final de este estudio, que no estamos diciendo, hay que también dejarlo claro, que estemos en contra del ayuno, sino que, según este estudio, estas son las conclusiones. Sí, las conclusiones son que se necesitan más estudios de investigación para comprobar los efectos beneficiosos y los posibles efectos perjudiciales, porque, ojo, también, esto es importante, no se pudo evaluar, ninguno de los estudios ha evaluado la seguridad a largo plazo o los posibles efectos adversos de seguir un patrón alimentario como el del ayuno intermitente. Lo que sí que sabemos a nivel científico es que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que no incluyen en el patrón del ayuno intermitente y que sí recomiendan la actividad física y mantener una dieta saludable para prevenir la obesidad y reducir enfermedades crónicas. Y de las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud es que las grasas no deben superar el 30% de la ingesta calórica, se debe limitar el consumo de azúcar, idealmente a menos del 10 o menos del 5%, mantener un consumo bajo, por debajo de 5 gramos diarios de sal, para mantener un patrón de alimentación saludable y reducir enfermedades crónicas como la hipertensión, como las cardiopatías, como el accidente cerebrovascular. Lo que sí, en alguna de la evaluación del 2019 sí que añadimos es que algunas asociaciones de dietistas, como la del Reino Unido y otras organizaciones, lo que han dicho respecto al ayuno intermitente en concreto es que, a pesar de que se han visto algunos potenciales beneficios para la salud, esta práctica puede provocar también efectos adversos a largo plazo o en el corto y mediano plazo, y que no se conoce realmente los aspectos de las consecuencias que puede tener negativas para la salud, y que en todo caso siempre los pacientes se deberían orientar y aconsejar por un profesional de la salud.
Pues Darío López, en este caso colaborador de ese proyecto Nutrimedia, que recordamos es un proyecto del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra y que analiza esas investigaciones sobre los efectos del ayuno intermitente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Como ven, el ayuno intermitente lleva ya algunos años en boca de todos y, sin embargo, sigue siendo un patrón de alimentación que levanta varias dudas y sigue teniendo tanto defensores como detractores. Esas dudas mantienen abierto el debate sobre su eficiencia y sobre sus beneficios. Cada vez más personas usan este método para adelgazar, pero la clave está en hacerlo con una buena praxis. Para ello, los expertos aconsejan que no se inicie sin un control y un seguimiento médico. Plaza al Día es el daily del grupo Plaza, lo pueden escuchar también en las diferentes plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Recuerden que pueden suscribirse fácilmente a todas ellas a través de nuestra página web www.plazaldía.es.